Listo, ok. Buenos días a todos. Como siempre, otra vez vuelvo y hago chequeo, que tengamos sonido. Me confirman que tengamos sonido, que estemos escuchando bien. Yo voy a verificar por acá. Muy bien, tenemos sonido, excelente. Yo veo que sí, aquí está entrando perfecto. Muy bien, entonces, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de una serie de encuentros que hacemos de algunos temas de interés para los que nos movemos en este mundo de innovación. Y ahorita en esta temporada surge mucho la pregunta del tema de planeación de presupuestos alrededor de los temas de innovación. Entonces, ¿cómo nos vamos a estar moviendo en este espacio o hacia dónde nos vamos a dirigir en este espacio? Si hay problemas de sonido o algo así, de una nos chatean. A veces, obviamente, tiene que ver algunas veces con la red de ustedes, otras veces con la red de nosotros, es válido. Pero si en algún momento sienten que se me va mi audio o algo así, siéntense en libertad de chatearnos por ahí, informarnos, bueno, pongamos esto en silencio, que nos van a interrumpir. Y les estaba diciendo entonces que en muchos casos ya estamos entrando en la época de hacer presupuestos de innovación. Jonathan, tú levantaste la mano, ¿quieres No, no, ok, listo, muy bien. Entonces, les decía que estamos ya en una época de presupuestos de innovación y siempre surge la pregunta o preguntas típicas de cómo voy a presupuestar, qué es lo que tengo que presupuestar, qué tipo de cosas debo presupuestar, sobre todo cuando la gran pregunta que surge es cómo presupuesto los proyectos de innovación si todavía no se me han ocurrido. Entonces, esto hace que antes de meternos en el mundo de presupuestos, nosotros les vamos a regalar una mirada que tenemos nosotros, que nos ha servido en muchos espacios, de ir desarrollando esa habilidad de presupuestación en temas de innovación en las organizaciones. Eso implica que tenemos que alinear unos conceptos que en muchos casos va a implicar que ustedes también entrenen a sus organizaciones y a sus líderes con respecto a cómo presupuestar este tipo de cosas. Que este presupuesto o este de cálculo de gastos o de inversiones en temas de innovación, cuando todavía ni siquiera tenemos las ideas, que no tenemos los proyectos, eso nos pone en unas ayuntivas muy particulares, pero tienen solución. Pero eso tiene que pasar por acuerdos organizacionales. Entonces, mucho de lo que vamos a conversar aquí, o gran parte, más que meterse de cabeza a cómo lleno las cosas y Excel y presupuesto y todo esto, es que entendamos unos conceptos básicos, fundamentales, que sirven para, nuevamente, le insisto, llegar a acuerdos con la organización de qué cosas presupuestar. Muy bien. Eso implica entonces que vamos a estar conversando en conceptos alrededor de proyecto, iniciativa, que ya les digo que es una frase que no me gusta, pero no importa, vamos a llamarlo iniciativa. Y la primera parte vamos a hablar un poquito de estos conceptos y en la segunda una técnica muy sencilla que les puede servir para empezar a acotar ese tema de presupuestos. Lo que sí les digo es que para hacer igual los presupuestos siempre hay que hacer estudios de mercado. Y cuando digo estudios de mercado no es que tienen que hacer análisis profundos, pero sí van a tener que hablar con sus amigos proveedores en temas de innovación, en temas de gestión humana, en temas de prototipado en muchos casos. Pero lo que sí es empezar como a ubicarnos cuál sería el ABC que debo seguir en mi organización. Otro de los elementos claves es que presupuestar es llenarnos de supuestos. Y cuando apenas estamos haciendo nuestras primeras versiones de presupuestos, normalmente nuestros supuestos son un poco débiles o no con mucho fundamento histórico y eso hay que aceptarlo. La imprecisión en los presupuestos iniciales son completamente normales en cualquier organización, mientras la empresa va ganando memoria organizacional, cuando vamos ganando evidencias que nos dicen cuáles son los supuestos que debemos tener de cara a nuestra organización. Estos supuestos varían de empresa a empresa, de tipología de proyectos, pero lo que sí es que a medida que ustedes vayan presupuestando y vayan empezando a hacerle un control, un seguimiento a estas inversiones que se hacen, pues van a ir ganando una expertise y unas memorias organizacionales. Si ustedes hoy están en una organización y mañana saltan a otra, se van a dar cuenta que tienen casi que, en muchos casos, volver a comenzar a construir esos supuestos. Obviamente la experiencia les va a ayudar en muchos casos en temas de costeos. Muy bien. En ese orden de ideas, entonces, demos comienzo a esto y es que depende de qué tan maduro estén sus sistemas o ecosistemas de innovación, ustedes van a tener mayor o menor información para esto. Entonces,
quisimos partir como el sistema o el nivel de desarrollo del sistema de innovación de ustedes en estos niveles. Intuitivos, gestando, incubando, desarrollando y escalando. Cada una de ustedes en sus organizaciones tiene un momento distinto. Vamos a explorar un poco alrededor de, sobre todo, qué implicaciones tiene. A nivel de intuitivo, lo primero es que si sus organizaciones están con vida y llevan años en el mercado, técnicamente ya están haciendo algo de innovación. Otra cosa es que no lo tengan, no le tengan el nombre de sistema de innovación o ecosistema de innovación, que no necesariamente esté siendo gestionado de manera rigurosa. Finalmente entendamos que estos nombres que se les ponen a los temas, sistemas de gestión de innovación, sistemas de calidad, sistemas de transformación digital, evolución, todo esto son nombres que les damos a nivel de gestión administrativa a un tema de alto interés para comenzar un proceso de estructuración lógica y empezar a direccionarlo de cara a lo que busca nuestra organización. Pero es factible que ustedes estén, muchos de ustedes, estén en un sistema de innovación intuitivo. Es decir, están comenzando, hay algunas cosas por ahí andando de innovación. Puede ser que estén haciendo algunos entrenamientos, que lleven unos paquetes de sensibilizaciones, pueden que ya hayan algunos proyectos andando. Tengan en cuenta que el sistema de innovación pertenecen portafolios de proyectos asociados a mejoramiento continuo, a innovación continua en muchos casos. En algunas empresas, cuando se tiene el proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos o servicios, hace parte del ecosistema de innovación. Otra cosa es que esté a cargo del equipo de innovación o no. Eso nuevamente depende de cada organización. Pero casi siempre van a tener algunas iniciativas de innovación andando. No necesariamente está estructurado y claramente no sabemos presupuestar porque no hemos hecho ni un solo presupuesto en la vida de estos temas de innovación. Este es el primer año que nos lo están pidiendo. En Gestando ya tienen un sistema de innovación que comienza a desarrollarse y llevamos menos de un año corriendo. Es decir, apenas surgen las primeras ideas de innovación, es factible que ya haya algunos proyectos concretándose como proyecto, es factible que ya empecemos a tener algunas ideas y estemos asignando algunos recursos. Cuando le decimos que menos de un año, está muy metido en la lógica de que cuando apenas comienzas, igual no tienes proyectos completamente claros sobre los cuales se van a hacer inversiones. Por lo tanto, todavía siguen las dudas de qué presupuestar y sobre todo qué presupuesto para el siguiente año. Y una de las cosas que empieza a pasar es que cuando tienes los primeros proyectos, ya te empiezan a pedir presupuestos de en qué vas a invertir la plata de los proyectos el próximo año. Ya vamos a entrar a esas conversaciones. Incubando es cuando el sistema lleve más de un año corriendo como sistema, o sea que ya tienen riguroso, hay un responsable dentro de la organización, ya tienen comité, depende de cuál sea la filosofía que tengan en su sistema de innovación. Nuestros proyectos de innovación aún no completan su primer año de desarrollo. Si bien hay proyectos de innovación, y permítanme, voy a tratar de inclusive de cambiar un poco el lenguaje, sobre todo por algunas, y les comparto esto. Venimos promoviendo casi que en los últimos 2 años que ustedes que están encargados de innovación no hablen de proyectos de innovación, sino que hablen de proyectos innovadores. Solo ese cambio de artículo les va a evitar a ustedes unos conflictos que se dan muchas veces en las organizaciones, y es que los proyectos de innovación son del equipo de innovación. Por lo tanto, significa que entonces como que los demás proyectos que se hacen en la empresa no son innovadores. Eso genera un conflicto en muchos casos cuando pasan reportes a la alta gerencia, pues el equipo de innovación trae proyectos de mejoramiento, de renovaciones tecnológicas, de inversiones en gestión humana, liderazgo, de inversiones o de proyectos de nuevos productos o servicios, y las áreas encargadas sienten como que les roban los proyectos y entonces ustedes están presentando como de ustedes unos proyectos que no son de usted, y eso entra en unos choques que realmente no tienen mucho sentido. Recordando y teniendo bajo principio que el área o el equipo de innovación, no me gusta hablar de área, es un equipo facilitador que permite que las áreas o los procesos logren sus resultados y sus indicadores de innovación. Per se hablar de proyectos de innovación a ustedes como que le descarga que los proyectos son de ustedes. No significa que innovación en muchas organizaciones no esté a cargo de algunos proyectos específicos, pero en general el rol de ustedes es que la organización cumpla los objetivos de innovación. No necesariamente los proyectos son de ustedes. Entonces, bueno, tenemos el incubando. Desarrollando es cuando ya llevamos 2 años, ya tenemos alguna experiencia con proyectos de innovación, o sea, ya empezamos a tener mayor memoria
hemos hecho algunos ejercicios de presupuestación y queremos empezar a tener algunas nuevas técnicas o algunas buenas prácticas que me ayuden efectivamente a hacer buenos presupuestos. Y escalando es cuando definitivamente llevamos más de 3 años y lo que queremos es más prácticas, formas distintas para ir puliendo algunos de los temas. Bien. ¿Qué les voy a pedir entonces? Me devuelvo un poquitico. Y les voy a habilitar por aquí una pequeña encuesta y hacemos un sondeo más o menos de dónde estamos. También nos sirve como para ubicarnos a nivel de grupo, estas 40 personas que estamos en este espacio, en qué nivel están sus sistemas de innovación. Intuitivo, gestando, incubando, desarrollando o escalando. Listo. Ya nos comparten por aquí la respuesta y vamos viendo todos cómo estamos por aquí. Bien, desarrollando, escalando. Bien, hasta ya tenemos algunos con memoria. Vamos a ver, perfecto. Recuerden, si quiere voy a ir pegando una pasadita. Intuitivo, estamos comenzando, todavía no tenemos nada estructurado. Gestando, ya tenemos algo, llevamos menos de un añito. Incubando, ya llevamos más de un año, pero menos de 2. En desarrollando, ya tenemos 2 años corriendo el sistema. Y escalando es que ya llevamos casi 3 años y estamos en un proceso full de consolidación. Bien, por acá vemos muchos desarrollando, donde ya llevan aproximadamente 3 años, me parece excelente. Hay memoria organizacional. O sea que parte de lo que vamos a hablar ya les va a hacer un poco más de sentido. Lo más seguro ya se van a enfrentar, ya se han enfrentado a las conversaciones que vamos a plantear aquí. Bien. Aquí veamos, desarrollando, escalando, tenemos 23 respuestas. Los demás de pronto que nos quieran compartir en qué nivel está su sistema de innovación. Esto nos ayuda sobre todo a enfocar algunas de las conversaciones. Bien, si les parece, voy a cortar ahí, ya tenemos 25 respuestas. Diríamos que en general, yo creo que todos están viendo las respuestas, ¿bien? En general tenemos varios en desarrollando, unos pocos en consolidando y hay unos en etapas iniciales. Muy bien. Perfecto, excelente. Voy a cerrar por aquí la encuesta. Dicho esto, entonces, cuando comenzamos nuestros presupuestación, recuerden, toda esta primera parte vamos a hablar de algunas prácticas que les recomendamos a los que lideran estos procesos de innovación, estos sistemas de innovación. Basado en esas prácticas, en esa forma de pensar, hacer los presupuestos se van en una dirección u otra. ¿Listo? Y también en el rol que tengan ustedes como área o equipo de innovación. Lo primero es hacia dónde debo alinear el presupuesto. Entonces, para esto, nosotros siempre utilizamos este gráfico. Algunos ya nos conocen ampliamente por esta imagen. Y es cómo se supone que funciona un sistema de innovación, qué es lo que aporta. Entonces, una de las claves es que entendamos que el sistema o el ecosistema de innovación es una herramienta de la estrategia. Por lo tanto, si ustedes van a hacer presupuestos, deben focalizarlos en los objetivos estratégicos de la organización. Y aquí voy a decir algo que puede entrar en corto con algunas ideas de algunos, y es no en todos los objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque resulta que innovación trabaja y funciona muy bien en los objetivos de innovación que tengan gap, que tengan hueco, que tengan urgencias, que el equipo encargado de ese objetivo de cierta manera sienta o perciba que con las capacidades, los conocimientos, la antigüedad, los recursos, el resultado que le están pidiendo lograr, no tengo ni idea exactamente cómo lo voy a lograr. Es decir, todo gran objetivo que le plantean a un equipo, a un área, a una organización, siempre hay una parte que se puede lograr con la operación normal de la organización. O sea, es una cuota que uno aporta con la fuerza que trae la organización. Pero hay un gap. Muchas veces ese gap, los equipos encargados tienen ideas o más o menos saben cómo lo van a cerrar. Si este equipo de trabajo o los líderes de ese equipo de trabajo ya tienen idea de cómo lo van a cerrar, es decir, sienten que dominan y pueden llegar al resultado, no significa que no tengan que hacer proyectos y esfuerzos, y todo eso es normal que lo tengan que hacer. Pero si ellos ya tienen claridad o una gran claridad de cómo lo van a lograr, usualmente el equipo de innovación no es muy saludable que priorice objetivos desde su sistema en esos puntos. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que al ustedes inventarse programas, proyectos o intervenciones en objetivos que otros ya saben cómo lo van a lograr, ustedes van a incomodar en el proceso. Es decir, ustedes inventan un programa, yo ya sé cómo voy a hacer las cosas y llega el equipo de innovación
que para que las hagamos distinto, que para que utilicemos una técnica, un proceso, un método. Lo que va a pasar es que van a tener una resistencia muy fuerte. Nuevamente, Homo economicus puro. El ser humano es una persona, o es un ser que siempre va a buscar llegar al resultado con el menor esfuerzo posible. Esa es la lógica natural de las personas. Por lo tanto, si yo ya sé cómo voy a llegar al resultado, ya tengo en mi cabeza, el equipo ya en su momento aceptó ese objetivo y tiene ideas de cómo hacerlo. Ideas, y me refiero como que tiene claro su camino, que llegue alguien a descuadrarle todo a uno, a decirlo que lo haga de manera distinta, que lo haga con pelotas, con post-it, con papelitos, con técnicas diferentes, usualmente no son bien recibidos. O peor, los reciben a ustedes, ustedes invierten en lo que sea que hayan invertido, y al final la gente se devuelve a hacer todo tal cual como ellos lo tenían pensado hacer. Por lo tanto, ustedes no aportan valor en ese caso a la estrategia, sino que realmente consumen recursos estratégicos y no permiten que los demás lo logren. Puede sonar extraño, yo sé que a nivel de filosófico o a nivel de pronto un poco romántico, decimos, no, pero es que las cosas hay que hacerlas distintas, es mejor hacerlas diferentes. Sí, pero no. Sí, pero en la realidad, si usted ya sabe cómo hacerlo, lo último que quiere es que alguien lo desacomode. Dicho esto, entonces, si se dan cuenta, siempre estrategia o la alineación estratégica de innovación es verificar, miren todo ese centro del gráfico que dice sueños, mega, estrategias empresariales, imperativos, todo ese territorio del centro, lo que está preguntándose es cuáles son los grandes objetivos estratégicos de la organización, en cuáles la organización, sus líderes consideran que necesitan apoyo o ayuda, porque no tienen ideas, no tienen capacidad o le están pidiendo cosas que aún desconocen. Y es en esos con los que yo me voy a alinear. Esos son los elementos que yo voy a empezar a bajar a nivel presupuestal. Bien, entre otras, si yo me sumo a algo que genera valor a un grupo de personas que tienen angustia, entre comillas, por lograr el resultado, la probabilidad de encontrar recursos, aun cuando no los hemos presupuestado, es mucho más alta. Bien, entonces eso también nos ayuda a amortiguar un poco que en caso de que no seamos del todo precisos, si surgen buenas oportunidades en elementos que son de una urgencia estratégica de un equipo que lo valora, ustedes van a encontrar inclusive excedentes de presupuesto o van a encontrar la predisposición a abrir espacios de conversación para asignar más recursos en caso de que se llegue a dar. Entonces esto es jugar un poquito sobre seguro, de trabajar solo con el que quiere y realmente lo necesita. También, ¿qué puede pasar? Que ustedes se suman a la estrategia y se den cuenta que no hay realmente espacio para hacer innovación, pero le dijeron que tienen que trabajar innovación. Por lo tanto, en ese caso, mucho del sistema de innovación y esos objetivos a presupuestar va a estar focalizado en líderes. ¿Para qué? Para que cuenten con líderes que le abran espacio a innovación, que se atrevan a pensar distinto, que se cuestionen las formas de hacer las cosas. Trabajar específicamente en eso le abre espacio a innovación, por lo tanto, les abre espacio de trabajo a ustedes. Entonces, primer elemento, me alineo con los objetivos estratégicos. Ese es el gran foco, lo primerito. A cada objetivo estratégico, normalmente, siempre se va a dar un gran resultado y hay una parte, zona de la izquierda, que se logra con más de lo mismo, pero mejor. Entonces, hay un área, un proceso, una unidad de negocio que, voy a decir cuál, hace parte de los focos estratégicos y se están pidiendo unos resultados de ingreso superior, pero el área no los viene dando y el proceso nos está costando. Entonces, por un lado tenemos pérdidas operativas y por el otro lado no tenemos ingresos. Eso significa que desde innovación podemos entrar a intervenir en dos grandes bloques. Hacer más de lo mismo, pero mejor. Es decir, disminuir. Angie Lorena me dice que si a alguien se le fue el audio. ¿Se me fue el audio? ¿O estamos bien de audio? Manito arriba si tengo audios funcionando. ¿Por aquí? ¿Estamos bien? Angie, hay audio. Ya por allí confirmado por varios. Listo. Bien. Entonces, les decía que este es un ejemplo cualquiera. Y es que hay un área o un área, una gerencia, no tiene los ingresos suficientes, entonces nos dicen hay que generar ingresos. El tema es que innovación puede coger y empezar a decir, si bien no hay ingresos, también tenemos que reducir los gastos. Entonces tengo que crear un grupo de actividades que le permitan a esa área, a ese proceso, a fortalecerse en su operación. Eso es innovación continua, mejoramiento, pequeñas optimizaciones, pequeñas, lo que llamo microproyectos, que es finalmente
¿cómo reduzco mis pérdidas operativas? ¿Cómo me optimizo? Y eso siempre será un programa casi que obligatorio y unas acciones obligatorias del mundo de innovación. Y hay otra categoría que es la de la derecha, que es cuando tengo que hacer cosas completamente distintas para buscar resultados muy superiores. Todos esos esfuerzos, esos programas, esas actividades que empezamos a ejecutar en la búsqueda de esas iniciativas están en el mundo de explorar. Entonces aquí ustedes ya van viendo cómo cuando vamos a hacer presupuestos tenemos que tener esta visual como triple de la organización. Que los estrategas y la estrategia le dé espacio a innovación. Si no, tengo que entrar a generar algunos presupuestos asociados a eso para promover en mis líderes una forma de que desde su rol habiliten el mundo de innovación. Listo. Hay otro gran bloque que es hacer más de lo mismo pero mejor, y hay otro gran bloque que es hacer exploraciones e irnos a territorios desconocidos para la organización. Lo usual es que todas las organizaciones tengan inversiones en los tres, y dependiendo del momento va a ser más intenso en uno o en otros. Dependiendo de los objetivos estratégicos va a ser más en unos o en otros, dependiendo de los gaps va a ser más intenso o en uno o en el otro. ¿Listo? No significa que es único, sino que normalmente nos asociamos a cada gran objetivo estratégico. Bien. Entonces, cuando yo estoy alineado a los objetivos de la organización, yo tengo que tener unos indicadores. Eso también les puede ayudar muchísimo a ustedes en saber dónde debo aportar. Aquí hay unos portafolios típicos, como ya hay algunos que están en desarrollo, algunos en escalamiento. Lo más seguro estos indicadores ya los tienen identificados. Entonces, si es una organización que dice, estamos altamente interesados en mejorar, que aparezcan nuevas categorías por nuevos productos o servicios, que esto no es más que el mandato natural que te dicen a cualquier organización, no al equipo de innovación, a la organización, le dice, debemos refrescar nuestro portafolio de productos y servicios, es decir, debemos crear más y mejores nuevos productos o servicios, y que ojalá esos nuevos productos o servicios pesen mucho más dentro de nuestro portafolio total de ventas. Esto no es más que refrescar los ingresos de la organización. Entonces los podemos tener por porcentajes de ingresos en nuevas categorías, lo podemos tener por ganancias, lo podemos poner por tiempos de comercialización a mercado. Muchos de ustedes van a tener objetivos completamente distintos. Les pongo el caso de este, y es que nos están presionando porque no estamos siendo rápidos en el lanzamiento de productos y servicios al mercado. Entonces hay un gran objetivo que es aumentar la velocidad de salud de productos y servicios al mercado. En este caso, algunas de las recomendaciones es, cuando uno tiene objetivos de salida de productos al mercado, muchas veces, a veces no tiene que ver con el proceso como tal, sino con el volumen de proyectos que estamos trabajando. Yo puedo tener como número de lanzamientos vía que una idea se ocurre a los 15 días la lanzo. Entonces, claro, cada día que se me ocurra la lanzo rápido. Entonces, debo trabajar en el diseño o el rediseño de nuestro proceso de nuevos productos o servicios, o un programa de mejoramiento de diseño de productos o servicios. O en muchos casos lo que debo hacer es aumentar el volumen de proyectos que trabajo en simultánea en nuevos productos o servicios. Y eso ya a ustedes les empieza a dar indicios de dónde están los retos de la organización. Ejemplo, es que tenemos muchos proyectos, pero se van diluyendo y como que no terminan saliendo y se pierden en el tiempo. Eso ya les da luces a ustedes que la organización necesita desarrollar habilidades en gerencia de proyectos, en gestión de proyectos, en gestión ágil de proyectos, en gestión de proyectos, de programas de productos y servicios. Entonces empiezan a aparecer luces que a ustedes se les va a convertir eventualmente en una necesidad a presupuestar. Entonces, estoy alineado a indicadores, estoy alineado a objetivos, ya tengo claros esos objetivos de la organización, ya entendí hacia dónde es que voy a entrar a aportar valor, ya priorizo los temas sobre los grandes focos de resultado hacia los que me voy a dirigir, a los que voy a ayudar a la organización a dirigirse, y ahí que empiezo. Entonces, entendemos lo siguiente. Vamos a hablar de programas y de proyectos, ¿bien? Los programas son ese conjunto de proyectos que se relacionan unos con otros, que juntos me dan sinergia para lograr un gran resultado. Los proyectos, para este caso, es un esfuerzo que es completamente claro, o sea, que tienes claro cuándo voy a entregar, qué cosas voy a entregar, de qué manera, en qué tiempos. Usualmente, y aquí permítanme que se los diga, cuando tú tienes un proyecto es porque ya tienes los datos suficientes para formularlo. Por lo tanto, si tú tienes los datos suficientes para formularlo, voy a utilizar una palabra que está mal utilizada en las organizaciones, pero en general se usa, y es el business case. Es decir,
tienes los datos para crear el caso de negocio de esa cosa de innovación que estás haciendo. ¿Listo? Cuando tú ya tienes el proyecto, técnicamente es porque ya sabes qué resultados vas a obtener. Por lo tanto, tienes técnicamente una ruta de operaciones a cómo llegar allá. Por lo tanto, conoces los rubros, por lo tanto, los puedes costear. Por defecto, si ustedes ya tienen proyectos en la mano, es muy factible que su proceso de presupuestación esté casi que listo. Si no tenemos datos de cómo formular el proyecto, entonces es muy factible que todavía no estemos hablando de proyectos de innovación o proyectos innovadores, sino que nos tenemos que ir unos pasitos más atrás, que ya lo voy a explicar. Pero nuevamente, si ustedes ya tienen proyectos, es porque ya tienen los datos, es porque ya hay cosas claras. Por lo tanto, ya ese es un paquete de presupuesto que lo tengo mucho más claro. O sea, es decir, check. Proyectos asociados a innovación. Está formulado, tienen los datos, tienen los rubros, estos son los costos aproximados que nos dieron. Hablamos con proveedores de qué valen las aplicaciones, qué vale un desarrollo web, qué vale, y ya lo tenemos claro desde proyecto. O sea, conclusión, cuando estamos haciendo presupuestos de innovación, ahí no va a estar como el reto principal. El tema es cuando la organización nos preguntan por los presupuestos que ni siquiera se nos han ocurrido. De entrada les digo, eso no va a pasar. Yo no puedo presupuestar proyectos que no se me hayan ocurrido. Por lo tanto, no presupuesto proyectos. ¿En dónde nos vamos a enfocar? ¿O dónde es lo más saludable enfocarse cuando estamos hablando de innovación? Enfocarnos es en programas, porque el programa a ustedes les da maniobrabilidad. Y lo importante es que el programa se les va a volver a ustedes unos paquetes de acciones generales que sí se pueden hacer se puede acotar contactando proveedores y lanzándoles, voy a crear un programa de este estilo, de este otro, y con eso se les devuelve la información para que ustedes empiecen a tener rangos de operación. Al final ustedes ponen un dinero y dicen, esto es lo que vamos a necesitar para este programa, y es factible que te lo reduzcan, te lo amplíen, pero por lo menos cuando es programa, no te comprometes en una actividad específica, sino que en un paquete de actividades que dependiendo del presupuesto las termino de acotar. Y aquí digamos que va a estar el secreto de cómo empezar a bajar este mundo de presupuestación de innovación. Entonces, hablábamos de programas. Y ahí vamos a entrar en los 3 niveles: inspirar, fortalecer y explorar. Cuando hablamos de inspirar, es cuando me tengo que meter con los líderes de la organización. Y mucho de esto ya pasa por conocimiento de ustedes en la organización. Ejemplo, es que venimos haciendo la estrategia de manera igual y cuando surgen temas de innovación no hemos podido. Entonces, por lo tanto, hay que crear un programa de reentrenamiento a los estrategas o un programa de diseño estratégico de la organización o un programa enfocado en presentarle a los directivos nuevas y mejores formas de hacer una planeación estratégica o de definir la estrategia de la organización. Perdón, de la organización. Disculpen un momento. También puede pasar que es que no tenemos focos. O sea, me dicen que innove, pero no logran definir en dónde. Y eso es un reto. Si yo no lo tengo definido desde el inicio, uno sale muy emocionado a hacer proyectos de innovación y se encuentra con los proyectos innovadores, lo sube a los directivos y nada lo aprueban. Si a mí no me lo aprueban es porque ellos tienen una expectativa en la cabeza y yo necesito sacarla de ahí. Y necesito que sea retadora, necesito que movilice a la organización. Entonces es factible que haya que crear un programa de identificación de focos de crecimiento y de expansión estratégica de la organización. Puedo convertirlo en anhelos organizacionales. En algunos casos, para organizaciones ya mucho más maduras en sus procesos de planeación, ya empiezan a decirse, pero es que necesitamos buscar la sostenibilidad, necesitamos tener una mirada un poco más agresiva de largo plazo o de mediano largo plazo. Yo no puedo crear líneas de investigación, no puedo crear grandes programas de relacionamiento si no me dan una visión un poquito más de mediano largo plazo. Mis líderes no lo están obteniendo, entonces ahora me meto en un programa de prospectiva. Con eso puedo definir territorios y ahí nos vamos a encontrar, ya los que tengan más experiencia, es muy factible que ya hayan identificado barreras de liderazgo. En muchos casos lo llaman barreras culturales. Y aquí, nuevamente, parte de las filosofías en estos temas de gestión. A veces cuando miramos las organizaciones y decimos, es que la cultura de la organización no permite que surja esto. En una organización, bueno, cultura es lo que la organización hace en su cotidiano. Listo, yo creo que eso es claro, ¿no? Cultura es lo que uno vive en la cotidianidad. El tema es que en las empresas pasan lo que los jefes preguntan. Entonces, realmente es el líder el que modela esa cultura. Por lo tanto, esas barreras que ustedes encuentran a nivel cultural,
usualmente están asociadas a comportamientos de sus líderes que bloquean el despliegue de proyectos o de iniciativas o de formas de pensamiento. Por lo tanto, si ustedes ya ven esas complejidades que se está teniendo a nivel cultural, la primera recomendación es armar un programa de liderazgo que facilite los temas de innovación. Aquí ya se empiezan a juntar y uno empieza a ver como que se me traslapan cosas. Yo desde innovación, yo me dejo meter en liderazgo, eso no es de gestión humana, dependiendo del tamaño de organización, si hay los roles, las funciones. Estas son las conversaciones conjuntas que se tienen con el equipo de gestión humano, quienes estén encargados de liderazgo o de cultura. Entonces aquí hay que crear un programa de liderazgo para promover la innovación y desbloquear 3, 4, 5 comportamientos que uno dice, estos son los claves que hay que desbloquear. Usualmente hay muchas cosas que cambiar, pues no se vayan a congestionar por eso, pero uno siempre tiene identificado 3, 4 cositas que necesito que mis líderes cambien para poder ir al siguiente nivel. Todos los años terminamos trabajando en cosas de liderazgo y en elementos de forma de liderar de mis equipos o de mis estrategas o de los mandos medios, pero siempre hay 3, 4 cositas que uno dice, este es el hábito que necesitamos cambiar. Concéntrese entonces en armar programas para cambiar esos hábitos. Y digo programas porque desde el momento cero yo no tengo ni idea si va a ser coaching, si va a ser unos entrenamientos, unas salidas a campo, si va a ser intervenciones grupales, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que tengo que armar un programa de liderazgo para la innovación con estas necesidades específicas de estos cambios de hábitos. Me siento con el equipo de gestión humana y tomamos la decisión si compartimos presupuesto, es decir, yo presento una cuota y ellos presentan otra, o si definitivamente lo que yo hago es levantar la mano, hacerle la solicitud y le tiro la responsabilidad o le entrego la responsabilidad de presupuestarlo dentro de los planes del equipo de gestión humana. Pero ustedes deben estar alineados con eso. Si no hacen eso, lo que va a pasar es que después, a mitad de año, o cuando llevan 3, 4 meses, tienen que hablar con gestión humana, pero gestión humana ya tiene jugada otras cosas dentro de su año y no necesariamente los temas que necesitan ustedes para innovación. Entonces, aquí este es un ejemplo de programas que impacten esto. A nivel de fortalecer, esto casi que son programas obligatorios estándar en todas las organizaciones. Sea cual sea la estrategia, a ver por aquí María, o el presupuesto para identificar los hábitos que debemos cambiar en las empresas que estamos en Intuitivo. Total, María. Aunque, espéreme ahí, déjenme yo me adelanto en una cosita, porque sobre todo los que están en etapas de Intuitivo, todavía lo más seguro no tienen evidencia para decirle a los líderes que inviertan dinero en unas inversiones en cultura, porque esas son las inversiones de mayor resistencia en la organización, porque no tienen forma de justificar retornos. Y eso se vuelve un enredo, pero espere que yo les digo cómo cocinan a los líderes, ¿listo? Entonces, ténganlo ahí, María, y al final me dices si te contesta esa mirada. Te estaba diciendo, sea cual sea la estrategia de cualquier organización en el planeta Tierra, siempre gastar menos hace parte de la estrategia. Siempre ser eficiente hace parte de la estrategia. Siempre optimizar las operaciones hace parte de la estrategia. Entonces, por lo tanto, sea cual sea, un líder de innovación, un líder debe tener programas de innovación continua, bien sea para llevarlos a las áreas, a la organización, para que todos los años reduzcamos gastos, impactemos de derecho la caja. No son programas simplemente de aumentar nuestra capacidad operativa y ya. Aumentamos la capacidad operativa si tenemos una demanda que nos presiona. Si no, entonces no armo el de capacidad operativa, armo el de reducción de gastos, reducción de costos. Bien, muchas veces aumentar la capacidad operativa sin tener una demanda los lleva a juicio por haber invertido un dinero que no se puede convertir rápidamente en facturación para recibir el beneficio. Entonces, simplemente los que siempre son bien recibidos es cómo gasto menos materia prima, cómo puedo eliminar desperdicios, cómo puedo comprar mejor, todo lo que signifique impactar menos la caja y liberar caja son programas permanentes en el mundo de innovación. Entonces, ustedes pueden tener programas de innovación continua, incremental. Estos son programas masivos. Lo bueno de la innovación continua es que esto es como el espectáculo más grande que hay, porque casi todo el mundo puede participar en esos ecosistemas de innovación activados de manera ordenada, valga la aclaración, pero les pueden ayudar a crear esos programas movilizan. Al ser masivos, hacer programas de participación abierta, movilizan cultura desde la ejecución. ¿Listo? Y ese es, digamos, que mucho del secreto de esto, y es
Movilicen siempre desde la ejecución, porque eso genera las fricciones organizacionales, y cada fricción organizacional es otro punto que debemos abordar. Imagínense que ustedes como líderes de innovación tienen una madeja que es la organización, empiezan a hilarlo o a desenredarla y encuentran nuditos. Ese nudito después se me vuelve la tarea del próximo semestre, del próximo año. Pues cada fricción que voy encontrando desde una ejecución se me vuelve la excusa para poder hacer presupuestos para ese tema. ¿Listo? Entonces, lo que hago es montar programas, siempre innovación continua, incremental, programas de retos organizacionales, pero no grandes retos, sino los retos por área, los pequeños, los que los ayudan a mejorar sus indicadores rápidos. En esto siempre van a encontrar espacios, siempre van a encontrar gerentes interesados en que su indicador de gasto se mejore. Es decir, programas de más de lo mismo, pero mejor. En algunas de sus organizaciones que todavía no tienen procesos de diseño y desarrollo de nuevos productos o mejoramiento de nuevos productos, mejoramiento de nuevos productos o servicios, es usual que tengamos todos los años programas de fortalecimiento en la capacidad de mejoramiento de nuevos productos y servicios o diseño de nuevos productos o servicios. Y uno lo empaqueta ahí. Pero eso es un programa casi que obligatorio. Bien. Explorar es cuando ya nos metemos en terrenos más allá de los límites de la organización, que normalmente implica conocimientos más avanzados de los que tenemos en temas que desconocemos. Por lo tanto, es usual tener programas de innovación discontinua radical. A algunas organizaciones esto les implica abrir programas de investigación, abrir programas de vigilancia e inteligencia del entorno, implica programas de emprendimiento corporativo, diseño y desarrollo de nuevos negocios. Pero aquí surgen todos esos programas. Si se dan cuenta, siempre estoy hablando de la palabra programa. Ya vamos a ir viendo por qué me cierro en programa y no llego de una a proyectos. Bien, entonces ahí tienen ustedes como las 3 categorías de programa. Y en esto, María Alejandra, viene la explicación de por qué, sobre todo los que están en etapas muy nacientes de su sistema, no les recomendamos mucho arrancar por el ser, que es por los elementos de cultura. Ya explico por qué. Entonces, sea cual sean los programas que ustedes intervengan, siempre van a estar enfocados en hacer, saber y ser. Es decir, que sepamos ejecutar, que tengamos los conocimientos para ejecutar esos proyectos nuevos y que tengamos un comportamiento que permita apropiar esos saberes para poder ejecutar. En ese orden de ideas, si bien ustedes son autónomos de realizar sus presupuestos y sus inversiones donde lo consideren pertinente, desde nuestra experiencia es mejor que las prioridades sean en este orden. Es decir, lanzarse a programas enfocados en ejecutar, identificar proyectos o iniciativas o ideas y que estén alineadas con estrategia, con dolores estratégicos, con gaps, que solucionen problemas reales que sienten y perciben grupos de personas en la organización y que su promesa sea ejecutar proyectos. Bien, cuando yo me monto en programas de ese estilo, desde el hacer, siempre aparecen las fricciones organizacionales y las van a encontrar en que no tenemos los conocimientos para ejecutar el proyecto, que no tenemos los comportamientos que permiten que estos proyectos fluyan. Entonces, si ustedes hacen una promesa de valor de aportarle a un gran objetivo estratégico que tiene un gap, y ustedes hacen un esfuerzo de un programa para identificar las ideas que luego se convierten en conceptos, que luego se convierten en experimentos y que luego llegan a proyectos, y resulta que no lo estamos pudiendo ejecutar porque no tenemos el saber, para ustedes es mucho más fácil en ese punto justificar una inversión que puede llegar a ser extraordinaria, que no estaba presupuestada, para poder traer el conocimiento de este proyecto que nos va a aportar al GAP. Miren que aquí les estaba diciendo la importancia de jugar con los objetivos estratégicos de mayor interés organizacional. Y es que si surgen cosas no planeadas, van a encontrar presupuesto más fácil, porque se supone que son urgencias estratégicas. Bien. Y lo mismo va a pasar que en la medida de que yo traigo el saber, pero el comportamiento de mis líderes no permite que los proyectos fluyan. Teóricamente todos, o uno podría decir que yo ya sé cuáles son esos comportamientos malos de los líderes que no dejan que los proyectos fluyan, que es el jefe es el que sabe más, impone sus ideas, ese es el criterio de priorización de todo. El tema es que hasta que ustedes no logran tener una evidencia y con la evidencia decirle a los líderes, mire que tenemos este proyecto, pero no lo podemos ejecutar si usted sigue tomando decisiones de esa manera. La forma en que te estás relacionando con los subalternos nos está bloqueando estos proyectos y no estamos pudiendo avanzar en la ejecución. La forma en que a ustedes les gusta gerenciar proyectos, que es bajo las metodologías clásicas en cascada,
no sirven para estos proyectos que nos están ofreciendo este sueño. Y ahí es donde ustedes entran a confrontar a la organización desde una evidencia que necesitan hacer un cambio. Y por lo tanto, si no fue presupuestado, surge la urgencia y ante las urgencias aparecen presupuestos extraordinarios y tienen que rebalancear presupuestos. Entonces, este es el orden en que normalmente les recomendamos hacer, saber y ser. Muchas organizaciones comienzan por el ser y comienzan con campañas de cultura, de liderazgo, hablan muchísimo de innovación y llevan speakers, llevan a la gente a todos lados que para emocionarlos. Pero después de un año se han gastado un furgo de dinero y los llaman a juicio diciéndoles, pero venir, ¿dónde está la innovación? No, macho, y no gastar plata en esto, y yo no veo proyectos, yo no veo la innovación. Entonces, siempre a ustedes los van a juzgar es por cuántos proyectos o qué proyectos están ejecutando que tengan ese perfil de innovación. Por lo tanto, ese es el orden en que les decimos, no se deje quemar. Pero hay organizaciones que igual toman esa decisión. Eso tiene luces y sombras. Pues es más fácil desarrollar proyectos en una organización psicológicamente preparada, si lo podemos llamar así. Pero es un riesgo muy alto donde te llaman a juicio y casualmente pasado el primer año casi a todos los llaman a rendir cuentas por el dinero que han invertido y les preguntan por y dónde están los beneficios que la organización ha alcanzado. Y eso solo se hace con proyectos ejecutados. Bien. ¿Me siguen ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Esta parte es muy, muy, muy como filosófica de encuadre. Bien. Voy por aquí, yo abro por acá el chat de todas maneras. ¿Estamos bien? Listo, muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué presupuestar? Aquí vamos a entender cómo presupuesto ideas que no se nos han ocurrido. Las respuestas no las puedo presupuestar. Entre otras, esto implica que ustedes empiecen también a entender la forma en que se van generando los proyectos innovadores en la organización. Siempre va a haber una etapa de descubrir que viene de la estrategia, donde la estrategia nos plantea un dolor, un reto, un objetivo, algo que alcanzar, donde tú dices, no tengo ni idea qué vamos a hacer. Llega el equipo de innovación con todas las herramientas, proveedurías, habilidades propias, empiezan a implementar prácticas a través de los equipos de las áreas y empiezan a descubrir. Es decir, ustedes le dan los medios a la organización para que ellos descubran y puede ser que ustedes participen más o menos activamente, pero su función en etapa inicial es que las organizaciones puedan descubrir oportunidades. ¿Listo? Para lo que sea el objetivo. Eso se presupuesta por el equipo de innovación. Cuando las ideas surgen y las clasifican y dicen, esta idea nos llama la atención, ¿qué es lo que tienen que hacer? Asignar un equipo de trabajo para que estudie la idea, la elabore. Y aquí es donde entran los entrenamientos en métodos, técnicas para pasar de ideas a conceptos. Eso implica que también vamos a entrenar a los líderes en aprender a evaluar ideas, aprender a evaluar conceptos. Listo, y todo eso está enmarcado en el programa de descubrir e incubar. ¿Qué significa incubar? Y es que tengan en cuenta que todos los proyectos innovadores en las empresas, cuando pasan de la idea al concepto, ahí llega como su primera fase de nacimiento, y es que nacen siendo prematuros. Por lo tanto, todavía hay que cuidarlo y hay que probar cosas para saber si el proyecto va a sobrevivir o no, o si ese bebé va a sobrevivir o no. Esas etapas de va a sobrevivir o no son las etapas de experimentación que normalmente la podemos asociar al mundo de incubación. Es decir, nos preguntamos del proyecto si legalmente se puede. Entonces yo tengo que contratar abogados, verificar si legalmente se puede. Se puede legalmente, voy por el siguiente experimento. ¿Será que se pueden conseguir materias primas en el mundo que puede dar? Entonces hago un proceso de investigación, busco materias primas, llamamos proveedores, ¿verdad? Y digo, sí, sí se pueden traer materias primas. Y me la paso todo el tiempo haciendo pequeños experimentos, que es la etapa de incubación. Estos son cosas que se pueden también empezar a presupuestar. Entre más experiencia tengamos, entre más proyectos hayamos desarrollado, proyectos típicos de los que les gusta a mi organización, más capacidad de ticket promedio de inversión por experimento vamos a ser capaces de calcular o por proyecto. Lo que sí es que de estar ensayando, que si se puede con los abogados, que si la proveeduría es, que cómo se manufactura, que de dónde lo importamos. Y hago muchas preguntas. Cada pregunta se me vuelve un microproyecto, un pequeño proyecto de experimentación. Yo gano datos. Cuando tengo datos suficientes, es que me puedo dar el lujo de formular el proyecto. Cuando yo formulo un proyecto de nuevo producto o servicio y ya lo descubrí, ya lo incubí, la tengo mucho más clara,
usualmente ese presupuesto del desarrollo del producto o servicio, usualmente es de los encargados de nuevos productos o servicios. Lo mismo va a pasar en algunos mejoramientos, lo mismo va a pasar en algunos desarrollos de nuevos negocios, lo mismo va a pasar en la implementación de algunas tecnologías que van a disparar algunas capacidades organizacionales. El tema es que solo hasta ese punto ustedes pueden tener datos lo suficientemente claros para formular un proyecto, y los proyectos ya son presupuestos que técnicamente no le pertenecen a innovación, sino que le pertenecen a las áreas, por lo tanto se vuelven presupuestos de inversión que salen de deuda en muchos casos, salen de OPEX en muchos casos, salen de STRATEX en muchos casos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Recuerden que estamos partiendo para saber dónde me tengo que meter a presupuestar. ¿Y eso por qué lo traemos? Porque recuerden, y ustedes se van a enfrentar mucho a esto en las organizaciones, los proyectos se formulan, se evalúan y luego se ejecutan. Innovación lo que hace usualmente es meterse muy fuerte en la formulación, evaluación y hace ciclos muy rápidos. ¿Qué es formular un proyecto? Saber qué voy a hacer. Y ese es el mundo de innovación. Cuando no sé qué voy a hacer, innovación se mete con todos sus programas, sus métodos, sus técnicas, me ayuda a aclarar el camino, a descubrir, a incubar, y cuando lo tengo listo puedo formular para que sea evaluado, y cuando es evaluado pasa a ser un proyecto de implementación que pertenece usualmente a las áreas, o si por alguna razón la ejecución les va a tocar a ustedes, ya van a poder efectivamente hacer los cálculos de cuánto hay que invertir. Bien, entonces no se les olvide esto. Nota aparte, gran mayoría, Soraya, tú levantaste la mano de pronto. No sé si, o no, era que quedó levantadita de ahorita. Bueno, voy a bajarte la mano por aquí, listo. Si cualquier cosa, pues me pueden escribir por el chat también. Bien, les decía que en muchas, bueno, listo, en muchas organizaciones, gran parte de los problemas es que los proyectos no son formulados, ni siquiera evaluados, y empiezan a ser ejecutados de manera inmediata. Tienen una idea y ya les piden a ustedes business case. Entonces la gente sale muy angustiada y se inventa cualquier barbaridad de cosas y van a hacer unos cálculos y piden plata y luego la piden y no se la aprueban, que porque dicen que no, que eso no está claro. Entonces la persona se enreda mucho y después va y empieza a hacer cálculo y se la pasan tirando presupuestos una y otra vez y nunca les aprueban el presupuesto. Eso es porque no están siguiendo el ciclo. Cuando hay una idea, primero hay que investigarla, luego que la investigo la puedo formular, luego que la formulo, que gano datos, formulo, presento un proyecto y ya sé en qué voy a invertir. Entonces, ahí es donde radican muchos de los grandes problemas que tenemos en las organizaciones. O lo peor que nos puede pasar es que de entrada, solo con un bullet, con un enunciado vago, nos aprueben presupuestos de implementación. Entonces estamos jodidos, porque no aprobaron una plata y nos van a medir porque esté montado, cuando ni siquiera tenemos claro bien qué era lo que íbamos a hacer y ni siquiera teníamos claro si esa era la mejor idea para solucionar el problema, que debería estar asociado a un objetivo estratégico que debe tener un gap completamente claro. Bien. Entonces, ¿cuál es la labor de ustedes como innovación? Manejar en este tipo de vías donde no tenemos visión. Por lo tanto, si esta es la vía, yo no puedo presupuestar todo el camino completo. Yo a duras penas puedo presupuestar lo que voy a hacer para aclarar el camino. Cuando aclaro el camino y ya podemos ver así, es cuando ya puedo formular el proyecto y eso le pertenece a las áreas, su proceso de ejecución usualmente. Bien, recuerden que estoy hablando como hacia el mundo ideal. En muchas de sus organizaciones, el equipo de innovación también se encarga de la ejecución de proyectos, bien sea una práctica buena o no, pero en muchos casos ya tienen proyectos, por lo tanto ya tienen formulación, por lo tanto no hay riesgos o no hay incertidumbre en la presupuestación. Entonces, esto nos pone en dos mundos, iniciativa y proyecto. No me gusta la palabra iniciativa porque ahí se esconden algunas trampas organizacionales. Y es que te dicen, mire mi portafolio de iniciativas y son un montón de bullets que nadie está ejecutando. Entonces, mucho cuidado con eso. Realmente las iniciativas son como proyectos de innovación que se hacen usualmente bajo metodologías que se enmarcan mucho en el mundo del agilismo y que implica sobre todo procesos de explorar rápidamente. Ahí es donde montamos programas para identificarlas, madurarlas, llenarnos de datos para poder formular proyectos. Entonces, el reto principal que tienen ustedes es dimensionar el gasto y les sirve mucho entender esto cómo se refleja en pérdidas y ganancias de la organización. Entonces,
¿Qué recursos presupuesto yo en el equipo de innovación? Nuevamente, esto depende mucho del momento de ustedes como sistema, de algunos acuerdos organizacionales. Pero ustedes presupuestan estas 3 cosas: recursos para los proyectos. Sin embargo, tocar eso aquí no tiene mucho sentido, porque si ya es proyecto es porque ya tienen los datos, ya fue formulado, por lo tanto puedo calcular los rubros, por lo tanto puedo buscar proveedores y decirle cuánto me cuesta llegar a este resultado, llegar a este otro, llegar a este otro, y puedo hacer el dimensionamiento de los recursos. Y eso lo suma al presupuesto de innovación del año siguiente, sobre todo los que ya tienen proyectos andando. Recursos para los procesos de innovación que ya tienen establecidos. Es que ya tenemos un proceso de vigilancia tecnológica, entonces ahí hay 3 personas, o normalmente compramos tantas vigilancias, esto es lo que usualmente nos hemos gastado, y como tenemos tantos proyectos, entonces ya tienen procesos montados. Inclusive el mismo equipo de innovación muchas veces entra en todos estos procesos. Técnicamente ustedes aquí ya tienen los datos. Ahora lo que necesitamos son calcular los recursos para los programas. Paso 1, que no es tan uno, pues porque muy pocas organizaciones toman esta decisión, pero es bueno que ustedes suban esta conversación a nivel de organización, y es que me tienen o me deberían dar en la organización un techo presupuestal basado en el porcentaje de ventas o de ingresos que, entre otras, esperamos tener para el próximo año. Yo me pego normalmente de eso, o uno se pega normalmente de eso. Si no les dan ese dato, corren el riesgo de, como cuando uno se haga de cuenta que ustedes van a mercar y le dicen, vaya tranquilo y traiga, dígame, y traiga lo que necesita. Cogen el carrito de mercado, pasan por todos los lineales, echan cosas en el carrito de mercado, vamos a necesitar eso, vamos a necesitar esto otro, vamos a necesitar esto otro, claro, y eso es un montón de plata. Llegas a la caja y el papá llega y dice, no hay plata para esto, no hay plata para esto, quite eso, no sé qué. Y al final todo el trabajo que hiciste queda reducido a nada, a un montón de piezas. Entonces, cuando usted estaba mercando, dijo, voy a hacer un sancocho, voy a hacer un solomo, voy a hacer un... Y cuando llegas allá, te sacan todo y te dejan los ingredientes, que no es ni sancocho, ni solomo, ni caldos, ni nada, sino que te dejan un montón de piezas ahí tiradas, que es para lo único que estabas autorizado. Entonces se te crea un enredo, y es que te comprometes con unos presupuestos para cocinar y los ingredientes que te aprobaron no necesariamente dan el plato que deseas cocinar. En ese orden de ideas es mejor tener esa conversación al inicio y preguntar, basado en qué presupuesto pudiera llegar a ser el techo. Obviamente, si usted le dan un techo y tira a gastárselo todo, igual tienen que ser los resultados que te vas a comprometer. Pues tampoco es que si me dan un techo me la gasto toda. Hay que ser responsable con la promesa de creación de valor. ¿Listo? Y eso es muy de cada uno de ustedes, muy de sus proyectos y de los órdenes de magnitudes que manejen. ¿Por qué es importante el tema de presupuesto basado en ventas? Porque ese presupuesto, este presupuesto de innovación, este presupuesto que ustedes van a invertir, impacta el EBITDA de la organización. El tema de explorar. Raúl, si quieres ampliarme un poquitico, ¿qué parte de explorar? ¿Quieres abrir el micrófono y me haces la pregunta verbal? Creo que puedes abrir el micrófono. ¿Sí puedes abrir el micrófono o no? Pero tú le habilitas el micrófono a Raúl Armando, si se puede. Listo. Apenas te abran el micrófono, Raúl, lo resuelvo. Listo. Y me dices. O me amplías la pregunta. Cuando me dices lo del tema de explorar, porque es que he hablado todo el tema completo, entonces me dices en qué pedacito y yo te lo amplío. Listo. Seguimos por ahorita y ya te confirmo. Bien. Les estaba diciendo entonces que el presupuesto de innovación aumenta el gasto, por lo tanto afecta al EBITDA, y el EBITDA es una promesa de gestión de la gerencia. Entonces, al usted invertir en el gasto, tiene que tener una autorización del gerente, porque esto le va a afectar el EBITDA, y si le quitas, si te dan a ti, lo más seguro muchas veces le van a quitar a otro. Y eso es parte de una función gerencial natural. Bien, aquí, pero los proyectos, o sea, todos estos recursos que yo utilizo para descubrir o explorar, no sé si es eso, Raúl, y es todos esos recursos que yo utilizo de programas en la organización para poder encontrar posibles ideas que me puedan aportar posiblemente a lograr un resultado que me cierra un gap estratégico en la organización, que implica que yo identifique una idea
le asigne un equipo de trabajo, hagamos una investigación, una maduración de esa idea, luego definamos posibles experimentos que tenemos que hacer para verificar si eso sí se puede hacer y ganar datos e información para poder formular bien un business case o un caso de proyectos que lo llaman business case, pero no es así, pero bueno, formular el proyecto correctamente con la inversión correcta. Toda esa inversión es gasto, eso va al gasto derechito, impacta la EBITDA. Pero cuando el proyecto ya está listo para ser montado, desplegado, porque ya tenemos claro lo que hay que hacer, eso normalmente va a afectar es el CAPEX o en su defecto va a implicar que la organización aumente su endeudamiento. Bien, entonces por aquí yo veo si puedo abrir a Raúl. Pero si puedes le abres, Verónica, si puedes le abres el explorar después de la etapa de fortalecer. Ah, ok, listo. Entonces, dame un segundito, Raúl, ya me devuelvo. Bien, termino este pedacito, esta idea. Entonces, tienen todo el tema de crear programas para poder descubrir oportunidades. Y cuando ya las descubro, me gano los datos y tengo la claridad de qué es el proyecto que vamos a ejecutar, recuerden que estoy partiendo iniciativa y estoy partiendo proyectos. Iniciativas del territorio de innovación, los proyectos del territorio de ejecución de la organización o en algunos casos de ustedes, si a ustedes les toca ejecutar el proyecto. Entonces, siempre que el proyecto ya está listo, formulado, lo que hace es consumir flujos, dinero de CAPEX o en algunos casos mayor endeudamiento de la organización si el proyecto requiere algunos niveles de endeudamiento. Entendiendo eso, pues al final, yo por qué incremento mis gastos y por qué aumento el CAPEX o por qué hago gasto en CAPEX o deuda, porque voy a estar interesado en que esos proyectos me generen mayores ingresos operacionales o inclusive me reduzcan los costos para mejorar mis utilidades. Esa es la función finalmente que innovación debe cumplir en la organización, es aportar a esto. Entonces, me voy a devolver aquí a lo que Raúl nos está preguntando, que es todo este mundo de fortalecer y explorar. Entonces, lo primero que ustedes hacen es verificar que la organización tenga objetivos lo suficientemente grandes para que el equipo de innovación lo escuchen, porque si no, ustedes van a ser un visitante incómodo. Al final, yo tengo un gran objetivo que tengo que lograr y siempre se logra con 3 fuentes en general. La operación, que no necesita de nada de innovación, ellos lo saben hacer solito. Y ese aporta una cuota al objetivo. Hay otra cuota que lo aporta a hacer más de lo mismo, pero mejor, que es fortalecer todos los programas de innovación continua, reducir gastos, reducir costos, mejorar un producto, un servicio para hacerlo un poco más barato o para poder vender un tricitico más caro al cliente en caso de que se pueda. Todo esfuerzo por hacer más de lo mismo, pero mejor. Todos esos programas están asociados al mundo de fortalecer. Y es que yo me pare bien en el territorio actualmente. Yo me voy al mundo de explorar cuando necesito poner piecitos en zonas que desconozco. Bien sea porque necesito entrar a un territorio de una tecnología, una habilidad que mi organización no domina. Entonces voy a entrar en tecnologías digitales, voy a entrar en tecnologías de inteligencia artificial. No sabemos nada de eso. Tengo que crear programas que se buscan explorar conocimientos en uso de tecnologías digitales de la cuarta revolución industrial y crear un programa de exploración para entender. No, buscamos es nuevos negocios, nuevas fuentes de ingreso. Entonces creo un programa completo que se llama de emprendimiento corporativo y ya les cuento inclusive uno cómo se compromete con número de proyectos. Entonces, no es que haya una etapa de primero explorar o fortalecer, explorar. Digamos que estos son los mundos en los que me muevo. Cuando yo ya me voy a los proyectos de innovación como tal, sí, el flujo natural es este que está por aquí. Primero descubro las soluciones en el ciclo de caja. Sí, ya te pregunto, ya te digo, Mile. Entonces, en innovación el ciclo siempre va a empezar con un gran objetivo que tengo que encontrar, un resultado que me ponen que es difícil de alcanzar por la organización. Entonces tengo que entrar en una etapa de descubrir. Tengo que invertir recursos, métodos, técnicas, procesos. Tengo que invertir en programas que me ayuden junto con la gente de la organización a encontrar opciones. Y eso es descubrir, que puede ser tan básico como una sesión de ideación con el equipo de trabajo o puede ser tan elaborado como proceso de vigilancias tecnológicas e inteligencias competitivas, de viajes internacionales para encontrar. A descubrir depende de cada reto y de la complejidad del reto. Luego que yo descubro algo, una idea, digo, deberíamos desarrollar esto, la tomo y empiezo a construir un concepto de proyecto. Entonces creo un programa de desarrollo de conceptos, de nuevos productos, nuevos servicios, nuevos negocios, nuevas tecnologías, depende de los objetivos organizacionales. Y cuando ya tengo el concepto claro, empiezo a ejecutar como microproyectos para resolver preguntas muy concretas de ese proyecto que todavía estoy aclarando.
Cada pregunta que resuelvo me da datos más precisos. Cada dato más preciso es lo que va directamente al Excel a hacer los cálculos de cuánto hay que invertir en el proyecto en caso de ser ejecutado. Y esa es la ruta que sigo. Cuando yo ya tengo claro el proyecto, el alcance, los rubros, tengo identificado proveedores, pues ya está presupuestado y simplemente lo puedo sumar a mi presupuestación. Y por aquí, Milena me pregunta nuevamente lo de caja. Entonces, les decía, los presupuestos de innovación de programas y de procesos, o sea, la operación impacta es los gastos administrativos, todos esos gastos de ustedes en innovación para explorar, para buscar nuevas oportunidades, inclusive para experimentar, van al gasto. Por lo tanto, afectan el EBITDA, que es la promesa de una gerencia. ¿Listo? No van a inversión, porque es un capital de riesgo, porque es un capital donde apenas ustedes están averiguando. No es un proyecto que tengan acá, cuando los proyectos no están ligados a casos de negocio de productos que vende la empresa, sino a generar mejoras internas, ¿cómo podemos ligar esto a los resultados de los proyectos? Listo, entonces ténmelo ahí un momentico, Marcela, Milena, termino aquí gastos administrativos. Entonces, como esto me incrementa el gasto, yo tengo que decirle al jefe, vení, ¿cuánto del porcentaje de venta estamos dispuestos a gastar en innovación para yo poder armar programas que le impacten a los objetivos estratégicos de mayor valor? Y entonces me devuelvo y empiezo a hacer este cruce. Bien. Cuando los proyectos ya están listos, ya formulados para que sean inversiones, las inversiones salen de CAPEX y las inversiones en algunos casos salen por mayor desembolso de deuda. Bien, entonces eso es como funciona normalmente en el balance. Y al final, pues usted hace esto, pues porque si voy a montar un proyecto es porque voy a aumentar los ingresos de la organización o voy a reducir sus gastos para mejorar al final su utilidad. Bien, creo que por ahí Milena jugué un poquitico. Bien. Y lo otro es cuando los proyectos no están ligados a casos de negocio, los segundos, a casos de negocio o productos que vende la empresa, sino generar mejoras internas, ¿cómo puedo ligar esto a los resultados de los proyectos? Bien, los proyectos, por eso es que yo no, perdón que utilice el caso de negocio, el business case, es que esa es una palabra que hizo correría en todas las organizaciones y llaman business case a una cosa que te diga cuánto pongo, cuánto gano. Listo, pero a eso lo llaman business case. Por eso yo a veces tomo esas malas prácticas, las cuento para que podamos hablar el mismo lenguaje. Pero técnicamente, un mejoramiento de un proceso no tiene un business case, sino que tiene simplemente un programa de inversión y retorno. Entonces, cuando tú tienes una mejora interna, usualmente siempre funciona de la siguiente manera. Tú identificas un problema, un punto o una complejidad en un proceso y tú dices, necesitamos intervenirlo ahí porque, y siempre hay unos problemas que abordan. Los problemas que casi siempre van a abordar es, estamos gastando demasiado, entonces necesitamos reducir el gasto. Por lo tanto, cuando tú formulas la solución y dices, vamos a invertir en una máquina que haga esto, esto y esto, automáticamente el proyecto tiene que ser capaz de darte positivo. Es decir, este proyecto no es que, y cuando yo lo proyecto a un año, esos serían los ahorros que podríamos obtener. ¿Qué les recomiendo cuando presenten proyectos para inversiones y sobre todo en temas de mejora? Es que jueguen con los mismos tiempos de evaluación de proyecto de sus organizaciones. Si yo hago una mejora, hago el cálculo de cuánto de beneficio voy a generar a 3 años traído a valor presente. Casi siempre la regla es 3 años, para que no se dejen clavar un añito, porque es que cuando usted monta una mejora, el mejoramiento sigue todos los años. Entonces, jueguenlo a 3 años, lo traen a valor presente y eso les puede ayudar a justificar el porqué un proyecto, pero eso se evalúa ahí mismo. Pues eso no tiene que normalmente ir a grandes inversiones. Cuando hagan procesos de mejoramiento, de optimización, les recomiendo también que uno de los criterios de priorización es que la inversión sea autónoma de la gerencia o el área con la que están trabajando. Eso les va a evitar que tengan que subir a comités de inversiones fuertes organizacionales porque eso ya son procesos mucho más largos. Si ustedes impactan directamente un mejoramiento de un proceso, de una gerencia y está bajo su mando, esos proyectos reciben presupuesto de una. Y a veces ni siquiera tengo que presupuestarlos, solo tengo que encontrarlos. Y cuando los encuentro, una de las reglas es que las inversiones estén bajo el gobierno autónomo de la gerencia y que los resultados se puedan evaluar en un periodo contable. Y con eso puedo presionar a las ideas para que sean mucho más rápidas de retorno. Espero haberte contestado por ahí, Marcela. Y por aquí Andrés, solamente el proceso de tener datos, evidencias, tienen números más claros y concretos. ¿Es válido para los programas hablar de bolsa de experimentación para inspirar, fortalecer? Sí, en este caso, Francisco. Dependiendo de qué tan madura está la organización, sí le paran bolas con lo de bolsa de inversión. Los que están en etapas apenas como muy incipientes, cuando piden bolsas de
para experimentar o para invertir, casi nunca se las aprueban porque no hay evidencia de cuánto estás necesitando. Pero si son capaces de escalarlo, entonces uno lo que hace es lo siguiente. Si a ustedes les tienen alguna presión de generar, no sé, apps, porque mi jefe está obsesionado con hacer apps, el promedio de una app desarrollada de manera más o menos óptima para poder saber si funciona, estamos hablando de 80, 90 millones de pesos, y eso que ahorita pueden estar un poquito más caros. Y si nos están diciendo desarrollar tan siquiera 3 proyectos que funcionen con apps, ahí tienes tu presupuesto de bolsa de unos 170, 200 y punta de millones de pesos. Pero si ya tienen algunos proyectos y tienen memoria, sus cálculos deben ser ticket promedio de inversión en la experimentación de mis proyectos del pasado. Y lo que hacen es un cálculo de cuántos proyectos vamos a hacer. Ya se los voy a mostrar en un Excel 1 cómo hace eso. Y pueden proponer, denme una bolsa de inversión para experimentación. Listo. Esas bolsas no tienen retorno porque son gasto. Recuerden lo que les estoy diciendo, es gasto, no inversión. Entonces eso es casi que dinero a pérdida, entre comillas. Entonces, cuando les dan esa bolsa, ustedes no les pueden decir, ¿y cuánto me va a dar de retorno? No sé, porque es que esta bolsa es para experimentar, para saber qué hacer. Cuando sepa qué hacer, te formulo el proyecto y con el proyecto viene el dato donde te digo, invierta tanto y el retorno es tanto. Bien, voy a continuar por aquí. Y no están solos, en el ecosistema ustedes consiguen recursos para poder hacer eventualmente o para fortalecer sus presupuestos, pero contar con ellos en el presupuesto no es saludable. Dentro de sus indicadores de gestión sí debe estar el apalancarse con el ecosistema. Y ustedes pueden tomar la decisión de apalancarse el 30%, el 40% con el ecosistema a través de proyectos de colaboración o cualquiera de estos. Sin embargo, no lo pueden contar como presupuesto. En caso de ustedes ganarse esos recursos, la recomendación es que ustedes ese recurso lo utilicen para ampliar el alcance de los proyectos de innovación. O sea, si liberan recursos, no es que se lo devuelvan a los directivos, sino que lo deben redireccionar a otros proyectos que por alguna razón no tuvieron presupuesto o a otras exploraciones que de pronto hoy no cuentan como presupuesto y nos dimos cuenta que son interesantes. No les recomendamos, si no es muy saludable, que estos beneficios del ecosistema los utilicen para mejorar las utilidades de los accionistas, porque eso es un resultado falso. La utilidad del accionista debe provenir de una operación correcta del negocio, de unos proyectos que dan resultado, de innovaciones que traen valor, no de subsidios de gobierno. Bien, esta es una recomendación. Hay unas organizaciones que toman políticas y te dicen, de todo el recurso que me traiga, innovación se queda con el 70 y el 30, devuélvame presupuesto para yo mejorar mis cifras. Eso es conversación de ustedes realmente. ¿Bien? Entonces aquí, ya metiéndonos de lleno al Excel, que yo sé que muchos venían, era cuál es el Excel que hay que llenar. Vamos a entrar a este. Bien. Entonces, realmente lo que vamos a hacer es esto. Ya cuando hemos hecho todo este análisis, ordenamos el pensamiento, decimos en qué nos vamos a meter. Tomo los objetivos de mi organización y basado en el objetivo creo programas que yo visualizo me van a servir para alcanzar el objetivo. Programas. No piensen en el proyecto concreto, la iniciativa concreta, es un programa. Un programa de liderazgo, un programa de optimización, un programa de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, el programa de prospectiva, el programa de corporate venture capital, un programa de innovación abierta. O sea, ustedes ya empiezan a crear programas y empiezan a hacerse estas preguntas. Todos los programas requieren ser administrados. Entonces, ¿cuántas personas voy a utilizar en la administración de este programa? Luego, ¿cuántas personas debería estar involucradas en la ejecución? ¿De dónde viene esto? Del número de proyectos o del número de iniciativas que quiero explorar. Regla general que nosotros proponemos, a cada iniciativa asígnele mínimo 3, máximo 4 personas de la organización. La otra, cuando ustedes hagan esos cálculos, no lleven el debate al número de personas requeridas, sino al número de horas que la organización debe invertir en la exploración de una iniciativa, horas hombre. Cuando ustedes hacen eso, ustedes van a decir, necesito 60 horas hombre dividida entre 4 personas. Y así ustedes se desmarcan del debate, porque eso es una trampa mental y uno pide 4 personas y ahí no piensan, no, ¿yo dónde voy a sacar 4 personas? Que son 5 proyectos, son 20 personas, me estás pidiendo que pare la organización y entonces ustedes como que nunca tienen recurso de la organización. No se dejen meter en ese debate. El debate que ustedes deben plantear es el siguiente. ¿Cuántas horas hombre disponible tiene la organización en total o un área en total? ¿Con cuántas horas hombre cuenta? Bien, si usted tiene un objetivo estratégico que tiene que alcanzar, donde tiene un gap y hay una responsabilidad de saber qué hacer,
¿Cuánto de toda ese recurso tiene usted disponible? ¿Está dispuesto a invertir en saber qué hacer, en encontrar una posible solución? Se van a dar cuenta que cuando uno hace ese cálculo, el debate ya no es número de personas, sino el 1%, 2%, 3%, 5, 6% del recurso total que tengo disponible. Con eso ustedes se quitan esa pelea de personas. Entonces, cuando ustedes dicen, yo voy a necesitar más o menos unas 140 horas de trabajo, pero distribuida en 4 personas, no me sirve que sea una sola persona porque esto es multidisciplinario, necesitamos conocimientos variados y necesitamos dejar la capacidad instalada en la organización. Entonces, ese es el juego que uno hace normalmente con esto. Entonces, dependiendo del número de proyectos, van a calcular el número de personas involucradas en la ejecución. Calculan, este debería ser un programa que deberíamos ejecutar en el primer semestre para poder tener las ideas, para poder desarrollar proyectos en el segundo semestre. Esto es muy de la dinámica de ustedes. Y hay proyectos o hay programas que ustedes dicen, esto es una ejecución interna, externa o mixta. ¿Por qué? Porque tenemos la habilidad, porque no la tenemos o porque es más o menos y queremos desarrollar la habilidad. ¿Requieren acompañamiento externo? En la gran mayoría de situaciones eso les va a pasar, porque si son habilidades que la organización no tiene, pues las van a tener que adquirir. Aquí es donde ustedes se acompañan de los amigos proveedores de todos los temas: cultura, agilismo, innovación, tecnologías digitales. Aquí es donde yo ya le pregunto y empiezo a decir, voy a necesitar proveedurías. Aquí, esperen, yo me salto a este. Bien. Requiere nómina adicional, es decir, para ejecutar ese programa hay que contratar a alguien, sí o no. De ahí, requiere bolsa de recursos autónomos, la pregunta que me hacía Francisco. Sí, porque como es un programa de experimentación y tenemos un compromiso de encontrar tan siquiera 5 ideas que valgan la pena, entonces aquí históricamente para encontrar una idea hemos tenido que hacer fácilmente o explorar fácilmente 10. Y de esas 10 terminamos haciendo experimentos en unas 6 o 7. Y cuando voy y miro mis cifras, me doy cuenta que en la primera fase de exploración me gasto 5 millones ticket promedio. Hago mis cálculos y yo ya empiezo a identificar más o menos si voy a requerir recursos autónomos. Esos recursos autónomos es muy factible que después los tengan que devolver si no se los gastaron. Importante, este programa va a tener cierre o reconocimientos. No se olviden de eso, porque a veces nos pasa que llega fin de año y nadie presupuestó los premios o los reconocimientos. Entonces, de una vez desde el inicio definan si va a haber reconocimientos a los que participan en esto. Bien sea que vayan a dar dinero, bien sea que vayan a dar viajes, que vayan a dar estudio, cual sea que sea la programa de reconocimientos de ustedes, presupuéstenlo al inicio, por lo menos pónganlo ahí y empiezan a explorar. Normalmente uno, ¿qué hace? Uno dice, vea, esta organización prefiere regalar estudio, entonces voy y miro qué otros premios han dado y digo, bueno, si aquí vamos a premiar los 2 mejores proyectos y como premiamos equipo, eso va a ser un premio para 8 personas, en promedio vamos a regalar unos, no sé, 1,5 millones de pesos para estudio. Hago los cálculos porque eso es lo que la organización ha hecho en su momento y eso les va a dar un valor. Bien, entonces miren ahí lo que hicimos. Nos concentramos en programas, hago como una orden de magnitud del programa e inevitablemente tengo que hablar con proveedores para contarles mi programa y que me traigan unas propuestas generales. No necesito que me den la filigrana exacta, es que me digan si le quiero lograr a este objetivo en este tiempo, qué me pides y más o menos cuánto me puedes cobrar. Después vendrán las negociaciones con proveedores cuando les aprueben el presupuesto. ¿Cómo hago para calcular el esfuerzo? Y es importante esto. Si la organización les plantea un objetivo de rentabilidad o de mejorar la rentabilidad, pues entonces, ¿cuántas son las ventas de la organización? Y les digo, bueno, ¿de qué orden de magnitud quieren ustedes que toquemos y mejoremos la eficiencia operacional en una línea, en otra? Listo. Y tomamos una decisión. Miren esto, vamos a decir que esta empresa vende 150 millones y me dice, dame un 1% en optimización. Eso es 1,5 millones de pesos. Entonces, también yo debo preguntarle a la organización, esto es muy de conversación con líderes, que yo no puedo hacer el presupuesto solito, y es, si vamos a hacer un proyecto, así sea de mejoramiento, ¿de qué orden de magnitud debe ser el proyecto para que usted se anime a pararme bolas? Pues para que se anime a jugársela, porque vamos a hacer cosas distintas, te voy a incomodar la operación, voy a sacar gente de a ratos, o sea, te voy a incomodar. ¿Qué hace que esa incomodidad sea válida? Dame una cifra piso para yo más o menos calcular cuántos proyectos debo buscar. Entonces, este gerente dice, yo no muevo un dedo si la iniciativa no por lo menos afecta a 75,000. Bien, hago el cálculo, me dice 20 proyectos. Lo usual es que todos los proyectos no van a dar el resultado ideal. Entonces, hablar de proyectos de excelencia, que es donde un territorio normalmente dominado por la organización,
decir que vamos a tener una tasa de éxito del 70, del 80, les da un número de proyectos aproximado a realizar. Y con eso ustedes ya pueden decir 25 proyectos, tantas horas, tantas personas, y ya me puedo devolver a mi programa, a montar el programa completo. Para los que les agregan nuevos ingresos, entonces les dicen, el objetivo de innovación es que le ayuden a encontrar negocios para que en 5 años, esta organización dice, me estén entrando por nuevos negocios 37,5 millones. Muy bien, ese fue el objetivo que nos dieron. Misma pregunta, jefes, si nos vamos a meter en un nuevo negocio, un territorio, ¿qué tamaño tiene que ser esta vaina? Deme un piso para yo saber de qué tamaño te traigo las ideas, para que te dignes a asignarme presupuesto y asumir la incomodidad que significa encontrar esto, aprender cosas nuevas. Con esa conversación, esta empresa dice, la verdad, 7,5 millones y me le meto de cabeza. Bien, con eso hago un cálculo y aquí lo usual, ahora sí la tasa de innovación no es tan alta. Uno dice que aproximadamente, si mucho, vamos a suponer un 30% de los proyectos logren ese resultado. Eso significa que si yo en 5 años debo encontrar proyectos para llenar un hueco de 37,5, sabiendo que solo el 30% me dan resultados, lo divido por año y al final me dice, anualmente tengo que encontrar 3 proyectos y estar estudiando 3 proyectos. Listo, enfocado en la estructura implementada del sistema de innovación. Milena, haz una cosa, si quieres nos escribes ahí en el chat porque también los tenemos. Listo, si quieres escríbenos o me escribes ahí en el chat o algo así, o yo te cojo los datos y te invitamos a eso, porque también los tenemos en sistemas de innovación. Bien, con eso, cuando ustedes ya tienen este cálculo, pues se pueden devolver a los programas y al final hacer una consolidación mes a mes basado en presupuesto para programas, nóminas adicionales, qué reconocimientos, si vas a gastar en consultorías, asesorías, desarrollo de prototipos, si ya tienen algunos cálculos de cuánto están dispuestos a invertir por experimento y si van a ir a viajes o a ferias. Este es un ejemplo de rubros, pero todo esto puede variar. ¿Qué les recomiendo entonces también? Inevitablemente van a tener que hablar con proveedores. Primero, ustedes no manejan las cifras de mercado, pero ustedes no pueden esperar que el proveedor les llegue a proponer cosas para meterla en el presupuesto. Ustedes tienen que llegar de entrada diciéndole a los proveedores, sea cual sea, vea, que nos vamos a meter en un programa porque tenemos este gran objetivo y queremos ver qué opciones me puedes proponer para crear esta capacidad en la organización, identificar por lo menos 6 proyectos que después sean implementados. Y con esa claridad, los proveedores pueden dar a ustedes estimaciones mucho más rápidas, ni siquiera necesitan pasarles propuestas robustas. Solamente con que ustedes dan la indicación, le pueden pedir al proveedor, dame un rango, cogen 2, 3 proveedores y con eso empiezan ustedes a hacer sus estimaciones presupuestales. Cuando les aprueben el presupuesto, en cada programa se devuelven y ahora sí empiezan a acotar a los proveedores con alcances más limitados, sabiendo que tienen un presupuesto ya asignado y unos objetivos completamente claros. Bien, entonces, esto es lo que les queríamos compartir. Si se dan cuenta, el gran reto muchas veces en este proceso de presupuestación no es ni siquiera cómo me sé los rubros, sino cómo logro saber qué rubros y en qué me meto. Recuerden entonces, voy a presupuestar innovación, concéntrese en presupuestar programas que le aporten a los objetivos estratégicos y de ahí van a surgir algunos montos que ustedes después van a negociar con sus proveedores. Que los proyectos, si son proyectos, significan que ya tienen presupuesto propio, por lo tanto no es sino sumarlo al presupuesto. Y que los procesos que hacen parte de ustedes de innovación técnicamente ya tienen datos para hacer una proyección para el próximo año. Los retos realmente están en los programas que les permitan encontrar las ideas, que las maduren, que puedan experimentar y llegar a datos suficientes para crear los proyectos de inversión de la organización. Bien, Raúl está preguntando, chévere, ¿cuál es el objetivo de presupuestar número de horas? Si el salario ya está presupuestado, se pagarán bien. No le voy a costar más flujo de caja a la organización. ¿Eso para qué te va a servir? Y aquí ya creo que me hiciste la siguiente pregunta. Por acá, lo voy a poner aquí. Primero porque en algunas organizaciones les piden calcular, yo creo que aquí estoy proyectando, en algunas organizaciones les piden calcular cuánto dinero inclusive te le vas a consumir a la organización porque hay un centro de costos asociado a innovación. Y muchas veces a algunas gerencias lo que les van a pedir es que si usted se me lleva un trabajador 1, 2 o 3 días a la semana durante un mes,
ellos van a pedir que el costo sea transferido a los proyectos de innovación y no se los carguen a eso. Con eso ellos optimizan sus cifras de gasto y evitan también decirle a uno, ¿cómo te me vas a llevar a la gente? Yo tengo que llevar resultados, a mí sí me la cargan toda completa y vos no tenés nada. Entonces, en algunas organizaciones te piden eso para hacer transferencia de costos cuando hacen costeos de proyectos por centros de costo. Tener costeos por centros de costo también es muy válido porque cuando se relacionen con el ecosistema de ciencia y tecnología, les van a pedir evidencia de esos gastos y tener muy claro esos gastos. Entonces, es una de las formas que con las que ustedes se van a empezar a blindar. Pero lo que dices es real, Raúl. Si yo no voy a crear mayor gasto, pues no voy a impactar la caja, por ende estoy optimizando. Pero este es un debate que se genera en algunas organizaciones. Hay otra que nos ha servido en algunas ocasiones y es que nos dicen, deme un ROI de malas. Deme un ROI porque si yo le estoy dando plata a usted, así sea para programas, me tiene que decir cuánto va a gastar o esto cuánto genera. Normalmente nosotros no decimos que el debate se arme en cuánto va a invertir en el programa, sino la rentabilidad que voy a tener de las horas hombre que usted me va a asignar, basado en la expectativa que se espera que generen los proyectos. Si yo quiero proyectos que van a generar 75,000 en ahorros, yo le digo a la organización, no me cobre el programa porque el programa es de gasto. Venga, calculemos es cuánto va a invertir usted en las personas versus mi promesa de proyecto y ese sería el ROI que yo le estoy pidiendo. Eso nos ha servido con algunos financieros que son muy duros y nos piden ROI a todas. Listo. No sé, con eso te contesté, Raúl. Pero nuevamente esto es muy de cada filosofía de organización y cómo jugamos como a distintas bandas. Bueno, no siendo más, saben que nos pueden contactar con el mayor de los gustos. Si tienen dudas, pueden contar con nosotros. Nosotros resolvemos cualquiera de las inquietudes que tengan en la medida que esté en nuestro campo. Si no, les decimos quién sí puede y no los dejamos solitos. Y que, bueno, espero les haya gustado y les haya servido este proceso de cómo presupuestar. Que yo sé que este mundo es bastante complicado para los que estamos en innovación. No se dejen meter en el debate de presupuéstame los proyectos que aún no nos hemos inventado. Eso es imposible. ¿Ok? Entonces, nada, quedan cordialmente invitados a todos los otros webinars. Nos pueden escribir, así como nos compartió en su momento por aquí, creo que fue Milena. ¿Sí fue Milena? Sí, Milena. Si quieren algún tema específico, solicítelo, nosotros lo montamos y con el mayor de los gustos. Compartir conocimiento hace parte también como de nuestra responsabilidad. ¿Podemos ver la grabación? Sí, sí pueden ver la grabación. Por acá, Milena. Ya, tú, por aquí. Bueno, listo. Ya, yo esto queda aquí documentado, entonces no se me pierde el dato de Milena. Bien. Listo. Yo creo que cualquier cosa que necesiten, ya saben, nos escriben, dicen que sí, que las herramientas y el video del webinar se los compartimos en los correos. Sí, Alison, si quieres, ponme tus datos aquí en el chat, si no te molesta, o si no por el chat privado, pues creo que puedes hacer chat privado y te contactamos para ayudarte con ese tema. Que sé que el tema de los objetivos estratégicos, alinearlos sí es complicadito. Y esa es la primera pregunta que tienen que resolver. Muy bien. Bueno, éxitos entonces y feliz resto de semana.